vamos a refrescar otra vez el mensaje para el día de hoy. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Recuerden que esta cita está en Marcos capítulo 5, 1-20 y en Lucas 8, 26 al 39. Pero yo tomé la porción que está en Mateo. ¿Amén? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla de Kineret, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Jehová? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de los cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que estaban apacentando huyeron, y viniendo a la ciudad de Hipos, contaron todas las cosas, y los que habían pasado con los endemoniados, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Entonces, esta es nuestra porción. La porción es bastante directa, bastante fuerte. Hoy vamos a tomar un tema bastante fuerte para el entendimiento, pero sabemos que el Señor está con nosotros y que Él nos va a dar entendimiento. Amén. Vamos a irnos bajo este tema que ustedes ven en sus pantallas, o en la pantalla. Dice la derrota del Gergeseo y los hombres de barro. ¿Cierto? Que parece un título como de novela o un libro de ciencia ficción. La derrota del Gergeseo y los hombres de barro. Entonces, estamos en la barca con Jesús. Vamos a hacer un poquito de recuento. La semana pasada veníamos en esa barca y se levantó una terrible tempestad en medio del mar, ¿recuerdan? Pero llegamos al otro lado, llegamos victoriosos porque Jesús estaba dentro de la barca. ¿Amén? Ahora llegamos al otro lado y aquí vamos a empezar a descender con Jesús, y vamos a tener mucho cuidado de qué es lo que el Señor nos quiere revelar en el día de hoy. ¿Amén? Porque dice la Escritura que cuando Él atravesó el mar y arribó a la otra orilla, llegó a un reino llamado Gergeseo, cerca de la ciudad de Gadara, una de las 10 ciudades de la región de Decápolis. Su territorio se encontraba a la orilla del mar de Galilea. La ciudad en sí era un poco más adentro, no era justamente en la playa, sino un poquito más adentro. Esta se caracterizaba porque era una ciudad no judía, sino que era una ciudad de gentiles. Por eso habla de que se criaban cerdos, muchos cerdos, porque era una ciudad de gentiles, no de judíos. Dice acá, este reino, dice la versión en hebreo, tiene un significado muy, muy impresionante. Su significado es hombres de barro. Gadara significa hombres de barro. ¿Okay? Esta ciudad también fue una de las 7 reinos que conquistó Josué. Allá en Deuteronomio 7:1, Moisés le dice a Josué: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al amorreo, al cananeo, fereceo, heveo y jebuseo. 7 reinos funcionaban en esa área. Estos gergeseos también eran descendientes de Cam. ¿Se acuerdan de Cam? Uno de los hijos de ¿quién? De Noé. ¿Okay? Entonces, su tierra le había sido prometida a Abraham. Esta tierra donde ahora está Jesús con sus discípulos, le fue prometido a Abraham, la tierra de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. Y a Josué
Josué lo remarca en Josué capítulo 3, verso 10. Dice, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En esto van a conocer ustedes que Jehová Dios está en medio de ustedes, que Dios va a echar del medio de ustedes hoy al gergeseo. Amén. De manera que hoy nuestra batalla va a ser contra el rey de los gergeseos. ¿Están preparados? Porque se acuerdan que el mensaje pasado Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y cuando íbamos a pasar al otro lado se levantó una tremenda tempestad. Y esa tempestad era primero que todo para probar la fe, y segundo porque los demonios no querían que llegásemos al otro lado. Pero hoy estamos aquí. Amén. Tengo unas características de los gergeseos. Los gergeseos se caracterizan por esto: por la inmoralidad, por lo bajo, lo sucio, los malos olores, la injusticia, energías oscuras de suciedad, ocultismo. Se conocían como los hombres sucios o los hombres de barro. Son una de las características de estos gergeseos. Pero hay que entender por qué el Señor nos muestra estos hombres de barro hoy. Voy a leer una profecía que está en Daniel capítulo 2, versos desde el 31 al 39. Voy a leer rápido, ustedes la conocen porque es la profecía donde Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua. ¿Okay? Dice acá, Daniel 2, 31, 39. Dice, su majestad soñaba que veía una estatua muy grande y fea, la cual le causaba mucho miedo. La cabeza de la estatua era de oro puro y el pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los músculos y los muslos eran de cobre y las piernas eran de hierro, pero los pies eran de una mezcla de hierro y barro. Mientras su majestad contemplaba la estatua, una piedra que nadie arrojó vino rodando, golpeó a la estatua en los pies y la estatua se vino abajo. Todos los metales de la estatua se hicieron polvo y enseguida vino un viento muy fuerte y se llevó todo como si eso fuera paja. Nunca volvió a encontrarse nada de la estatua. Sin embargo, la piedra que golpeó la estatua llegó a ser una gran montaña. Era tan grande que llenaba toda la tierra. Este sueño quiere decir que su majestad es el rey más poderoso de los reyes. Su majestad es la cabeza de oro, pues el Dios del cielo lo ha hecho rey y le ha dado mucho poder y mucha honra. Amén. Esto es lo que dice Daniel acerca de Nabucodonosor. Dice, también le ha dado poder sobre toda la gente que vive en la tierra y sobre todos los animales que hay en la tierra y en el cielo. Después de su majestad habrá otro rey menos importante que usted. Luego vendrá un tercer rey representado por el cobre que dominará toda la tierra. Por último, vendrá otro rey que tendrá la fuerza del hierro. Este rey vencerá a los otros reyes, así como el hierro vence a los otros metales. Su majestad vio en su sueño que los pies de la estatua eran de hierro y de barro. Eso quiere decir que el último reino estará dividido. Será fuerte como el hierro, pero también será débil como el barro. La mezcla del hierro y del barro en sus pies quiere decir que este reino tratará de mantenerse unido. Para eso hará matrimonios entre familias de diferentes reinos. Pero así como no es posible unir el hierro con el barro, tampoco será posible que este reino se mantenga unido. Sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey que reinará para siempre, al que nadie podrá vencer. Al contrario, será él quien destruya a los otros reinos. Eso es lo que significa la piedra que nadie arrojó y que destruyó la estatua. Amén. Entonces, esta es la revelación que Jehová Dios le dio a Daniel del sueño que tuvo Nabucodonosor, de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Y es
una alarma para nosotros, es una alerta, un trompetazo de que cuando nosotros veamos estas cosas, preparémonos porque el día está cerca. Amén. Cuando ustedes empiecen a ver al hierro mezclado con el barro, el día está pronto, va a venir esa piedra tremenda, y todos sabemos que la piedra es Cristo. Amén. Esta es la generación del barro. Vivimos en medio de la generación del barro. ¿Por qué? Porque los habitantes de esta edad, de esta generación, se comportan con las características de los gergeseos. Inmoralidad sexual, no acatamiento de las leyes, lo sucio, lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Las características de este pueblo están aquí. Dice, cuando Jesús descendió de la barca, le salieron al encuentro 2 endemoniados. Marcos y Lucas dicen que era uno. Hay varias posturas en este sentido, si eran 2 o 1. ¿Ok? Dicen algunas, la voy a leer. La mejor apreciación es que uno de los dos se resistió a la presencia de Dios y por eso se concentraron en el más fuerte. Eran 2 endemoniados, pero uno de los 2 endemoniados se sometió y se concentraron en el más poderoso, en el más fuerte. Otra postura dice que son las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, del reino del norte, o sea, nosotros, que una fue obediente y la otra fue rebelde. Pero mi entendimiento de las escrituras, y yo soy osado en decir, Dios me mostró esto a través del estudio de su palabra, creo que son 2 espíritus en el mismo cuerpo. Creo que son esos mismos 2 que dice Mateo, porque Mateo le habla a los hebreos, a los judíos. El entendimiento hebreo tiene que abrírsenos. Creo que hay 2 en un mismo cuerpo, 2 en uno. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos capítulo 7, verso 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, el mal que no quiero. Eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo al Dios del cielo, a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que hay 2 cosas dentro de mí. Esto lo decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Este terrible espíritu inmundo venía dentro de un hombre, porque ahora entendemos por qué Marcos y Lucas hablan de un solo hombre. ¿Ven? Este terrible espíritu venía dentro de un hombre. La desesperación de este hombre con este demonio adentro lo hace buscar a Jesús. Este espíritu lo tiene morando entre los sepulcros, es decir, que lo tiene convencido de que está muerto, que está totalmente perdido y que no hay libertad ni Dios para él. Lo tiene totalmente destruido. Lucas dice que lo tiene desnudo, que mantenía desnudo este endemoniado. Es decir, que no tenía vestiduras, ni siquiera vestiduras de hombre. ¿Sabe qué representan las vestiduras de hombre? Dignidad. Lo tenía totalmente empobrecido, sin dignidad. Venía de los sepulcros. Los sepulcros eran cuevas que se labraban para poner allí los muertos. Dice que este endemoniado vivía dentro de los sepulcros.
Donde sepultan a los muertos. Estaba vivo, pero lo trataban como muerto. Pero también allá en esos lugares, en esos sepulcros, vivían los que eran expulsados del pueblo. Estos que sacerdotalmente eran rechazados. ¿Por qué? Porque eran leprosos. Había una mujer, por ahí en la Biblia la narra, la mujer que tenía el flujo de sangre. Ella vivía allá en el desierto, en los sepulcros, porque eran expulsados del pueblo hasta que sacerdotalmente fueron aceptados. Dice, lo mantenía en lugares desérticos, en sequedades, es decir, sin agua ni pan. Cuando dice acá que sin agua, sin pan, quiere decir que no tenía ni instrucción ni oración. Ese demonio lo mantenía así, en los sepulcros, sin agua, sin pan. Dice también acá que lo ataban con cadenas, pero el demonio las rompía. Era tan fuerte este demonio, dice que hasta los grillos los desmenuzaba. ¿Sabe cuáles son los grillos? Como las esposas que le ponen acá. Dice que las desmenuzaba del poder que tenía. O sea que no tenía sujeción, no lo sujetaba a nadie. Dice, y esto hacía que nadie pudiera pasar por aquel camino. Este demonio evitaba que este hombre recibiera el mensaje del camino. ¿Cuál era el mensaje del camino? Antiguamente, el evangelio se le conocía como los del camino. A todos aquellos que predicaban se les conocía como los del camino. Entonces este demonio evitaba, impedía que a este hombre le predicaran el evangelio. No los dejaba arrimar. Por eso lo tenían de esta manera. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hiriéndose con piedras. Miren, los montes son los lugares de adoración y los sepulcros son los lugares donde están los muertos, ¿cierto? ¿Qué hacía este hombre? Hagamos una aplicación espiritual para nuestra época. Dice que andaba gritando en los montes y en los sepulcros. Andaba gritando y lamentándose en los lugares de adoración, en las iglesias. Pero también le gustaba ir a la fiesta de los muertos. Y en las fiestas de los muertos también se lamentaba. O sea que participaba de las dos cosas. La palabra de Dios dice que tú no puedes beber la copa del Señor ni la copa de los demonios. ¿Se dan cuenta? Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. ¿Por qué hiriéndose con piedras? La palabra en el hebreo es lacerarse con piedras afiladas. Porque en los sepulcros se afilaban las cuevas. Allí se tomaban las piedras y el mismo demonio se golpeaba. Hagamos otra vez otra aplicación hacia nuestra época. Hermanos que vienen a los lugares de adoración, a las iglesias, a lamentarse, pero también se van a lamentar donde está la fiesta de los muertos. Y como saben que están en pecado, lo único que hacen es coger piedras afiladas y lacerarse contra ellos mismos, lastimarse, golpearse en ellos mismos. Tengo pecado y no puedo salir, entonces me voy a golpear yo mismo. Dice acá, Jehová Dios dice, sean santos porque yo soy santo. Amén. Si usted es un hijo de Dios, redimido, limpiado, santificado, rescatado de las tinieblas, sean santos porque Jehová Dios es santo. El Hijo de Dios debe estar en la casa de Dios. Amén. No al son que me toca el baile. El Hijo de Dios a la casa de Dios. El mundo y sus deseos tienen sus propias celebraciones. Dice, la palabra en hebreo es lacerarse con piedras afiladas, golpeándose por su culpa, desgarrándose internamente por sentirse en ese estado.
¿Qué lo lleva a ese estado? El espíritu inmundo que tiene adentro. Por eso se lastima a él mismo, porque hay un espíritu inmundo dentro. Lo dijimos al principio. Yo con mi mente sirvo al Dios del cielo, pero con estas manos y con estos deseos sirvo al pecado. Por eso llegó el que abre caminos, el que calma tempestades, amén, el que calla las olas, el que toda lengua confiesa, sea demonio o no, porque dice que los demonios creen y tiemblan. Por eso dice el espíritu inmundo, y esas son palabras del espíritu inmundo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Jehová? ¿Qué tienes tú con nosotros, Hijo de Jehová? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Dice en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, dice que el espíritu inmundo lo vio de lejos, corrió y lanzó un grito. Eso lo dice en Lucas. O sea que cuando vio a Jesús, el espíritu inmundo corrió de lejos, lanzó un grito, pero se postró. Porque dice que de rodillas le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dicen sus Biblias. En en Marcos y en Lucas dice Hijo del Dios Altísimo, pero en Mateo, como le habla a los hebreos, dice Hijo de Jehová o Hijo de Dios, en sus Biblias de la Reina Valera. ¿Cuál es la diferencia? Que el demonio está revelando acá que cuando le dice Hijo del Dios Altísimo, está levantando a Jesús por encima de los otros dioses. Es decir, que ese pueblo que se caminaba o que se movía sobre estas características que le dije, era un pueblo idólatra. Tenía muchos dioses. Por eso el demonio le dice Hijo del Dios Altísimo, el soberano sobre todos los dioses. Mateo dice: no, ese es el Hijo de Jehová Dios. Sí que era un pueblo idólatra. Dice: el demonio exalta a Jesús sobre todos los dioses que pudieron haber estado en ese momento. Esta región, la región de los Gadarenos, se conocía como una decápolis. 10 ciudades tenía. Y de esas 10 ciudades, dicen que eran gobernadas por los romanos, un pueblo pagano e idólatra. Estas 10 ciudades estaban bajo el dominio de una potestad que le fue revelada a Daniel. Y esta potestad tiene un nombre, se llama Gergeseo. Amén. Esto es historia y hasta aquí espero que estemos bien. Dice acá en Marcos 5:7 dice el demonio que clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa palabra conjurar por Dios es una palabra de confrontación. Tengo 2 ejemplos. Daniel capítulo 6, verso 20-22, dice que el rey, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esa palabra en el hebreo es te conjuro. Te conjuro que me digas si el Dios viviente al que tú lo sirves te pudo salvar. Mateo capítulo 26, 63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces se dan de cuenta que cuando se habla, se quiere sacar una verdad. Estos personajes, por lo menos que no son muy buenos, el rey de Persia y el sumo sacerdote, usan la palabra te conjuro. ¿Por qué? Porque en la ley, en la Torá, todo aquel que juraba por el nombre tenía que decir la verdad. Por eso le dicen a Jesús: te conjuro por el nombre de Jehová Dios,
que nos digas si eres el Hijo de Dios. Así que en el nombre de Jehová Dios tienes que decir la verdad. Y esta misma palabra la utiliza el demonio. Imagínense de dónde viene esta confrontación. Te conjuro que nos digas si nos vas a venir a atormentar. Amén. Ahora, como el demonio se le puso el tú por tú a Jesús, porque dice una de las versiones que es posible que uno de los dos demonios se haya apaciguado y se haya ido, pero el más fuerte se quedó, se le puso, dicen en mi país, se le puso al pico. Le dijo, te conjuro que me digas si nos vas a venir a atormentar. ¿Por qué le decía, te conjuro si nos vas a atormentar? Porque ellos le tienen terror al abismo. Porque en el abismo hay un demonio peor que ellos que atormenta a los demonios. Te dice, te conjuro que nos digas si nos vas a mandar al abismo. Dice acá el Señor, dice, como se puso al tú por tú con Jesús, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Ya entró Jesús a sacarle la información al demonio. ¿Cómo te llamas? Dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Me llamo Legión. Los demonios son inmundos, violentos, malignos, buscan ansiosamente incorporarse en algún cuerpo. Si no tienen un cuerpo donde operar, no tienen poder. ¿Ustedes han escuchado de cosas astrales? Cosas que están en los aires, demonios. Si estos demonios no toman un cuerpo, no tienen poder. Generalmente a estos demonios les gustan las personas espirituales. Se caracterizan porque son personas puritanas, ¿cierto? Personas extralimitadas religiosamente, y ahí se meten. Obviamente las personas del mundo a esos los tienen controlados total, se comportan como demonios. Dice acá, la influencia de los demonios puede verse en las personas puritanas, religiosas o abandonadas espiritualmente. Las personas que no oran, las personas que no ayunan, las personas que no leen. Usted dirá, no, pero es que yo me comporto normal y yo no oro, ni ayuno, ni leo. ¿Sí? Tus acciones dicen lo contrario. Quizás tú no lo veas, pero las personas que sí son espirituales te juzgan. Tienes un comportamiento como un jerjeseo. Dice acá, me llamo Legión. ¿Sabe qué significa legión? Una compañía, un ejército. Dice, es un cuerpo élite de algunos ejércitos, formado por soldados profesionales que actúa como fuerza de choque. Este cuerpo de élite viene acompañado por una caballería. En el caso de los demonios, porque él dijo que era una legión, es un grupo de demonios de élite contra el hombre. Un grupo, no son cualquier demonios, son demonios de élite, de las fuerzas especiales de los demonios. Dice que por eso rompía los grillos y las cadenas, porque no eran cualquier demonios. No es como el demonio de la gula. No, estos demonios eran bastante fuertes. ¿Cuántas personas o cuántos soldados tenía una legión? 6,000 soldados. O sea que este hombre tenía en su cuerpo 6,000 demonios, que lo hacían actuar de 6,000 maneras diferentes. Lo hacían emborracharse, lo hacían fornicar, lo hacían 6,000 maneras diferentes, no podemos nombrarlas todas. Dice, 6,000 hombres y una unidad de 120 jinetes de caballería. Dice aquí, estos estaban dirigidos por uno que se llamaba legatus o legión, estos 6,000. Pero esta legión de 6,000
demonios en este caso, se dividía en 10 compañías de 600 demonios o 600 hombres cada una. Y estas compañías, estas 10 compañías, eran comandadas por uno que se llamaba Manípulos, o es comandada por uno que se llama Manípulos. ¿Saben ustedes qué quiere decir Manípulos? Viene de ahí, manipulador, pero quiere decir en el hebreo manojos. Y yo a ustedes les enseñé cuando vimos allá la parábola del trigo y de la cizaña, que a los infieles, a los impíos, los van a atar ¿en qué? En manojos. Ahí están, 600. Ahora, estas compañías de 600 cada uno se dividía en 6 centurias. ¿Saben qué centuria? 100. Y cada centuria era comandada por un centurión. ¿Ok? Entonces podemos decir entonces que el centurión al que Jesús le sanó al siervo era comandante de una de estas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan de cuenta, ¿qué vimos acá? Una legión es de 6,000. Un manojo es de 600. Y una centuria es de 6. El número 6, 6, 6. Yo soy muy perspicaz en estas cosas. Me encanta. Dice entonces que cuando este demonio está delante de Jesús, sabe que Jesús lo va a expulsar. Sabe que Jesús lo va a sacar. Dice, me va a expulsar, pero tengo que conjurarlo por el Dios Altísimo si me va a mandar de una vez al abismo. Pero Jesús le dice que no lo voy a mandar al abismo, porque todavía no es el tiempo. Dice, Jesús lo expulsa, pero no lo manda al abismo porque todavía no es tiempo. El demonio le dice, si no nos vas a mandar al abismo, mira ese hato de cerdos, permítenos ir y meternos dentro de esos cerdos. Ellos necesitaban un lugar para descansar. El demonio tiene que tener un cuerpo para descansar. Tiene que meterse en algún lugar para descansar. ¿Usted quiere matar demonios? Mátelos de hambre. No los deje entrar a su cuerpo. Ore, ayune, lea la palabra de Dios, cante alabanzas, orar en todo tiempo. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y te digo una cosa, te van a hacer la vida imposible porque se quieren meter. Y van a usar al que está al lado, porque el que está al lado, como se la pasa de fiesta en fiesta, pues allá se lo meten. ¿Ven? Permítenos ir al hato de los cerdos. Legión y los demonios le rogaban mucho que no los mandase ir al abismo. Dice, los cerdos son animales inmundos. Levítico capítulo 23. Pero acá hace referencia a los hijos del mundo. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos la parábola de la red? Que tiraron la red y sacaron peces buenos y peces malos. Los peces buenos fueron guardados en cesta, pero los peces malos fueron arrojados otra vez al mar. Aquí sucede lo mismo. Cuando los demonios van dentro de los cerdos dicen que se precipitan al mar. El mar representa el mundo. Y estos están representando los cerdos a los hijos del mundo. ¿Por qué? Porque se comportan suciamente, inmoralmente, hacen lo que este animal hace. Algo terrible acá es que los demonios salen del hombre que busca a Jesús y se le permitió ir a los inmundos. Hay personas que Dios, entre ellos yo soy el primero, Dios me liberó y no sé cuántos demonios tenía yo adentro. Y yo estaba como con cadenas y grillos, en vicios, en lascivias, concupiscencia, lo que usted quiera ponerle. Pero toda esa demoniera que salió de mí, dice el Señor en su palabra, que si yo no me cuido, van a venir con él otros 7.
Cuando ya la casa está limpia, dice que se va. Pero si la casa vuelve usted a abrirle la puerta, vuelve con otros 7. Imagínese usted a 7 legiones dentro de usted. El comportamiento de muchas personas se puede entender acá. Dice, acá lo terrible es que los demonios salen del hombre que buscó a Jesús y se les permitió ir a los inmundos, a los que no están limpios, a los que viven como cerdos, y estos también se precipitan al mar. Dice que había como 2000 cerdos, eso lo dice Marcos, que había como 2000 cerdos. Si son 6000 demonios, ¿de a cuánto le toca a cada cerdo? De a 3. Imagínense lo inmundo que es el cerdo. Ahora imagínense que el cerdo tiene 3 demonios de esos 6000, y este pobre hombre tenía 6000 él solo. A María Magdalena le dijeron que le habían sacado 7 demonios. Qué tremendo es esto. Dicen, este hombre tenía 6000 él solo. Dice, cuando los que apacentaban los cerdos vieron todo esto, porque los cerdos se van. Yo quiero hacer un poquito jocoso acá, porque los demonios van y se meten dentro de los cerdos, y los cerdos no aguantaron y se tiraron al mar. Imagínense que el hombre aguanta tanto, soporta tanto esto, se lacera con piedras afiladas, se lastima a él mismo, todo el tiempo está dándose golpes de pecho. ¿Usted se imagina la mente de una persona que está viviendo en sequedades, en sepulcros espirituales? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué esto? ¿En qué fallé y en qué hice? Usted tiene que buscar a Jesús para ser liberado. Amén. No lastimarse. Dice aquí, cuando los que apacentaban los cerdos vieron esto, salieron corriendo a avisar a todo el pueblo y a la principal ciudad, que era Hipos. Bendito Dios, si así saliera a correr la gente para predicar el evangelio y que la gente se salvara, seríamos... Yo creo que ya Cristo hubiera venido. Pero no, salimos a publicar lo malo. ¿Cierto? Mira que están matando a los cerdos y la culpa es de Jesús, porque Jesús sacó los demonios, porque ellos lo vieron. ¿Quiénes eran estos que apacentaban a los cerdos? Usted le puede colocar el nombre que sea, pero ¿quiénes están apacentando a las personas del mundo? Le tengo un par de ejemplos. ¿Qué tal la prensa, la televisión? ¿Qué tal la economía? Están apacentando cerdos. Los tienen de acá. Vete de nosotros. Dice, ellos vieron que todos los campos, ellos vinieron por todos los campos anunciando lo que había pasado hasta llegar a Hipos, que era la principal de esas 10 ciudades. En esta ciudad de Hipos se descubrió algo tremendo. En esta ciudad de Hipos se descubrió el templo a Dionisio, un dios griego, grecorromano, que es el dios del vino y del éxtasis, de la euforia, del desenfreno, del bacanal. Este Dionisio era hijo de Zeus, el dios Zeus, y de Selene, una mujer mortal, una humana. Zeus era un dios y Selene era una mortal. ¿Están viendo ustedes ahí la mezcla del hierro con el barro? Porque dice que los hombres somos barro, somos hechos del polvo. Dice, este Dionisio se caracterizaba por el desenfreno moral, sexual, la suciedad oculta, el ritualismo idolátrico y la forma de adoración en el templo de este Dionisio, hijo de Zeus, era sacrificar cerdos. Así que este Dionisio, cuando le trajeron las quejas de que todos estaban acabando, le están diciendo, están acabando con la provisión de su templo, con la economía de toda esa región, porque esa región se caracterizaba por crecer cerdo, no tengo otra palabra.
La forma de adoración era sacrificando cerdos en sus altares, ya que ellos representaban la fuente de ganancia de la región y por ende eran usados en los bacanales. De ahí viene la palabra bacanales, de la palabra Baco. ¿Por qué? Porque Dionisio fue un campeón olímpico de las primeras olimpiadas, pero él era hijo de un dios y de una mortal, y él no era aceptado, porque tenía las dos naturalezas. Dice que cuando ya Zeus lo proclamó como dios, siendo ya el campeón olímpico, se dedicó a los bacanales y le empezaron a llamar Baku, de donde viene la palabra bacanal, y se convirtió en un obeso ebrio. Quizá usted se habrá dado cuenta de los deportistas que fueron campeones y cuando ya están retirados se vuelven gorditos porque dejan el ejercicio. Pues este era conocido por el dios obeso y festivo. Por eso la mayoría del paganismo, su cena u ofrecimiento es un cerdo. En las fiestas, en los bacanales, la mayoría de las fiestas es amenizada por un cerdo. Póngale el nombre que usted quiera. Lechón, no sé cómo lo llamen. ¿Verdad? Por eso los habitantes de estas ciudades salieron furiosos contra Jesús y sus discípulos. El suicidio en masa de los cerdos representó una pérdida astronómica de dinero y de recursos para sus templos paganos. Déjenme les hago una aplicación ahora. Si les cerraran nuevamente la fiesta de Navidad, ¿qué representaría? Si viene la palabra de Dios, el predicador o el profeta y le dice: esta fiesta es una fiesta pagana, te van a sacar de aquí y te van a expulsar, porque esto representa dinero. Cuando le dicen a Jesús que se fuera, le están diciendo furiosamente que se largue de allí antes que lo maten. No te queremos aquí, Jesús. Queremos seguir adorando al viejo panzón. Estoy hablando de Dionisio. Usted le puede colocar el nombre que quiera. Ahora lo visten de rojo. Y para adorar a ese Dios, a ese Zeus, porque, pastor, ¿por qué no nos habla mejor de la Navidad? Dice, ya hablé de la Navidad en la mañana. Algunos hermanos le pueden hablar de la Navidad. Cuando vienen a celebrar esa fiesta, que es el cumpleaños de Zeus, 25 de diciembre, se la celebran con un cerdo. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes allá. Usted lo puede leer en el libro de los Macabeos, que llegaron al templo del Señor, pusieron la estatua de Zeus y profanaron el templo con un cerdo. ¿Se dan de cuenta? Entonces estamos en medio de un pueblo jerjeseo, con un rey panzón, gordo, obeso, que no ama a Jesús, y que muchos de los habitantes que están ahí le dicen a Jesús: mejor vete de mi lado, vete de mis contornos, salte de aquí, no quiero tu evangelio. Dice Hechos capítulo 19, verso 23-29. Esto le pasó a Pablo. Dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de este nuestro negocio, que venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Y esto le pasó a Pablo en Éfeso. Porque Pablo predicó: todo lo que ustedes están adorando, todas las cosas, los templecillos, la idolatría, no son dioses. Es más, detrás de cada imagen hay un demonio. Y eso le dice Pablo. Claro, cuando lo supieron, y dice acá la escritura, porque no lo puedo seguir leyendo, si no nos vamos mañana. Dice que estos de Éfeso por 2 horas gritaban: viva Diana de los Efesios, y expulsaron a Pablo, así como habían expulsado a Jesús. Esto es lo que sucede cuando usted predica el evangelio del reino. Te quieren apedrear, te quieren matar, pero bendito Dios por eso. Amén. Porque si yo predico el evangelio, es para que usted se deje de estar lacerando con piedras afiladas, para que usted deje de estarse lastimando a usted mismo. No le eche la culpa a los demás. No le eche la culpa, y decíamos en la mañana, de la limpieza de su templo. Porque dice la escritura que ustedes son el templo del Espíritu Santo, cada uno de ustedes. Así que su responsabilidad. ¿Qué le estás ofreciendo al Señor? En estas fiestas, como la llama el mundo, ¿qué le ofreciste al Señor? Dice: salen a buscar a su Dios obeso, que les permite todo tipo de bacanales. Salen a celebrar lo que celebra el mundo, pero después vuelven a las iglesias a orar, a llorar, a lamentarse. Dice que estos que salen por allá corriendo diciendo que vino un Jesús, que hay un predicador, que hay una persona que está liberando gente, dice que llegaron hasta la ciudad de Hipos. Esta ciudad, Hipos, significa caballos, y ahí viene la palabra hipódromo. ¿Por qué caballos? Porque hay desenfreno. Usted sabe que cuando se suelta un caballo y se le da un galope, para detenerlo necesita pista para detenerse. Cuando se le dan rienda suelta a las pasiones, a los bacanales, es difícil detenerlos. La mayor cantidad de adulterios en el año es en diciembre. Después de la fiesta, de la celebración, de la embriaguez, se comportan como cerdos. Hasta que no hay muerto. Bueno, eso se acostumbra en mi tierra. Allá hay fiesta hasta que aparece un muerto. Qué tremendo. Dice: pastor, mejor nos hubiera hablado de la Navidad. Estoy hablando de la Navidad. ¿A quién estás adorando? ¿Hay tiempo de celebración? Por supuesto que sí, y lo vimos en la mañana. ¿Usted tiene que celebrar 25 de diciembre? Sí. Pero usted no celebra a Zeus, ni celebra la Navidad, porque eso no existe. Usted celebra la luz, porque ese día vino la luz al mundo. Amén. Pongámosle un nombre: fue la concepción de Jesús. Ese día vino la luz al mundo, y Jesús va a nacer 9 meses después, en la fiesta de Jehová Dios, llamada Tabernáculos o Sucot. Amén. Porque tenemos que celebrar las fiestas del Señor, no las fiestas del mundo. Dice: por eso hay tanta gente endemoniada, sucia, manipulada por un rey que les puso una legión como gobernante. Los tiene desnudos, sin dignidad, golpeándose con piedras afiladas en sus corazones, lastimándose por su pecado, pero no quieren venir para que Jesús los libere. Todos se sienten mal, pero nadie quiere venir a Jesús para que Jesús los libere. Amén. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, decía el Señor. Por eso tenemos que orar sin cesar. Este espíritu, este demonio, no es fácil.
Josué peleó tremendamente contra esto. Este espíritu es muy parecido al espíritu que Jesús expulsó allá en Mateo 17:21. Y Jesús decía, porque dice que los discípulos intentaron expulsar a ese demonio, pero vino Jesús y lo expulsó. Y le preguntaron a los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Y Jesús les dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso les decía yo al principio, ¿ustedes quieren matar al demonio? Mátenlo de hambre. No le den de comer. Expúlsenlo, sáquenlo. Limpien su casa. ¿Y cómo no le debe de comer? Pues no, coma lo que no tiene que comer. Y cuando me refiero a que no coma lo que no tiene que comer, no me estoy refiriendo al cerdo, aunque se los digo como le dije en la mañana, se los aconsejo que no lo coman, porque es un animal inmundo. Pero no coman de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Amén. 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 Los hijos de Dios son santos. Amén. Porque Él es santo, así que compórtese como santo. Amén. Amén. Celebre las fiestas de Jehová Dios. Cada fiesta dura 7 días. Salimos llenos de gozo, sanos, gozaditos. Vayan a ver las fiestas de los paganos. Y se los digo por experiencia, porque a estas alturas ya iban por la segunda borrachera. Claro, porque era Nochebuena y el otro día sábado. Gracias a Dios por Jesucristo que llegó a mi vida y me sacó no sé cuántos demonios. Cada cual debe pelear por su propio cuerpo. No espere que los demás hagan lo que usted tiene que hacer. Dicen por allá, hay un dicho que dice, cada quien sabe de qué pata coger. Hermanos, júzguense ustedes mismos, mírense cómo están actuando, qué están ofreciendo. No hay sea que un espiritual lo juzgue a usted. ¿Cómo lo va a juzgar? Por sus frutos, por sus comportamientos, por lo que usted está haciendo. Esto es resultado de muchas de esas consecuencias, de muchos de esos demonios. Dice acá, el que tiene valor de clamar a Jehová por su salvación, si el hombre no grita el nombre de Jehová Dios, no es liberado. Por el nombre va a ser liberado. Dice Hechos capítulo 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jehová Yeshua. Eso es en el hebreo. En español, en el nombre de Jesús, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo dijo también el demonio. Es que los demonios creen y tiemblan. Entonces cuando ve la presencia de Jesús, se cae postrado. ¿Por qué? ¿Qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Es en el nombre de Jehová Dios. Hay dos hombres, uno que cree y es restaurado, y otro que también cree pero le gusta vivir en la inmundicia. Ahí están, los dos en uno. No sé si están de acuerdo conmigo, juzguen ustedes. Hay dos, uno que cree y es restaurado, el que se esfuerza, el que tiene valor. Pero hay otro que también cree, pero quiere vivir en la inmundicia. Y le sucede lo que dice el proverbio, segunda de Pedro 2:22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Después de haber sido limpiado, restaurado, sanado, va y se vuelve y se revuelca en el mismo barro. Dice, Jerjeseo, ya ustedes ya saben quién es el Jerjeseo, ¿no? Y los hombres de barro.
¿Por qué hago yo la diferencia con los hombres de barro? Si nosotros somos hechos de barro. Porque ya nuestra naturaleza no es humana, es celestial. Amén. Su humanidad se va a quedar acá. Pero lo que va creciendo dentro de ustedes, su ser interior, va a ir levantándose y llenándose de la gloria de Dios. A esta es la que tenemos que nosotros alimentar. No alimente al barro. Amén. Miren qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos comiendo, a quién estamos adorando, dónde nos estamos metiendo. Decía el Espíritu el martes en la Liga del Hogar: no podemos meternos en todo lugar donde nos invitan. No podemos estar en todas las fiestas. Sean santos porque Jehová Dios santo es. Si usted se va y se mete en esos lugares, lo van a ir a estar llevando a desiertos, a cuevas de sepulcros. Los van a estar llevando al lodo, al barro, cada vez es más suciedad. Y dice que nosotros tenemos que limpiar nuestro camino. Mire lo que dice acá. Dice: cuando Jesús escuchó, vete. ¿Saben que Jesús jamás volvió a pasar por ahí? Por esa tierra, por la tierra de los Gadarenos. El que rechaza a Jesús, Jesús no lo obliga. No vuelve a pasar. Dice acá: cuando él entró a la barca y se volteó a mirar, dice que el hombre del que habían sacado a esa legión le pidió y le rogó que lo dejase ir con él. Pero Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no se lo permitió Jesús? Porque Jesús no había completado su obra. Era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario para comprar esa salvación, para comprar ese rescate. Jesús en su barca iba con los 12 y no podía entrar nadie más, porque venía el Señor con su propio propósito. Pero le dijo: mira, ve a tu casa, vete para tu casa. Ya tienes nuevas vestiduras, porque dicen que lo vistieron, le pusieron su dignidad, le devolvieron su dignidad de hombre. Dice: ahora vete a tu casa y cuénteles a los de su casa lo que Jehová Dios ha hecho por usted. Ve y cuéntales. Y si ustedes ven este papelito, que espero que lo tengan todos, ahí pusimos un título que dice: de endemoniado a evangelista. Porque te vas a ir a predicar el evangelio y a hablar de lo que Jehová Dios hizo por ti. Te liberó, te restauró, te devolvió tu dignidad, te sanó. Ve y predica eso. Pero entiende una cosa: que cuando yo vuelva, voy a venir por ti. Vengo por ti. Por todo aquel que cree en mi nombre será salvo. Y voy a venir por ti. Cree lo que voy a venir por ti. Ahorita no vas conmigo porque voy a la cruz. Y llevo estos 12 porque sobre estos 12 se van a edificar los cimientos del reino. Pero cuando yo vuelva, voy a venir por ti. Por tú que creíste. Por tú que te humillaste. Cuando este hombre estaba lleno de demonios, tuvo fuerzas para ir corriendo y postrarse delante de Dios. Yo me atrevo a decir que el demonio por dentro estaba atajándolo y haciéndole zancadilla para que no clamara a Dios. Pero clamó a Dios y le dijo: Hijo del Dios Altísimo. Si usted no clama al nombre de Jesús, al nombre del Hijo del Dios Altísimo, usted no va a ser liberado. Voy a venir por ti, pero ten por cierto que a todo el resto que no me aceptó, mi ira vendrá sobre ellos. Porque mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. ¿Ustedes creen que porque están sacrificando cerdos en mis altares, yo lo voy a pasar por alto?
si instruí a siervos desde Moisés para arriba, desde Abraham. Abraham no tocaba cerdo siendo un pagano. Y ahora vienen a sacrificarme cerdos en mis altares, a contaminar sus cuerpos con ofrecimientos a dioses paganos. Ya no estás desnudo. He aquí yo te devuelvo tu dignidad. Todo lo que te robaron, te lo devuelvo. Todo lo que esa legión te quitó, te la regreso. Pero ve y predica el evangelio. Ve con esta tu fuerza, dijeron a Gedeón. Ve y toma la victoria. Esfuércense, sean valientes. Amén. Les decía en la mañana, y con esto voy a terminar. Preguntaron a unos sabios, ¿qué es la mayor virtud del Hijo de Dios? Y unos dijeron, la sabiduría. Se necesita mucha sabiduría, lo dijo Salomón. Dijo no. El otro dijo, no, la inteligencia, porque hay que ser muy inteligente para moverse en este mundo. Dijo no. Y había un niño y el niño dijo, lo más sensato y lo más virtuoso para un hombre es el valor. El valor de poder remover las cosas. El valor de esforzarse y de empezar de nuevo. El valor de creer. El valor de poder pararse delante de alguien y decirle, Dios te bendiga, sé sano, sé salvo, sé liberto en el nombre de Jesús. Amén. Así que el valor es la más grande virtud del ser humano. Bien lo decía el Señor, Josué 1:9, esfuércense y sean valientes, tengan valor. Tienen que cambiar su vida, tienen que cambiar sus hábitos, esfuércense y sean valientes. Tienen que cambiar sus amistades, esfuércense y sean valientes. Amén. Peleen por su salvación con temblor y con temor. No se dejen guiar por las amistades, por la familia, que no, que solo una copita, no. Sean valientes. Ellos no se murieron por ti. Amén. Dios no nos dejó solos. Efesios capítulo 6, no lo vamos a leer por tiempo, pero ver aquí tienen la armadura de Dios, tienen el yelmo de la salvación, tienen la coraza de justicia, tienen el cinturón de la verdad, tienen el escudo de la fe, las sandalias del apresto de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aparte de eso, el Señor añade, y tienen la oración en todo tiempo. Oren sin cesar. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se sintieron como el Gadareno, pero mi intención era decirles que el Gadareno es usted y yo, que hay dos en uno, que mientras que ustedes con su mente y con su espíritu quieren adorar a Dios, con la carne quieren adorar al mundo. Que contra esto tenemos que pelear. Dice acá que cuando nosotros veamos que el barro se mezcla con el hierro, entendamos que el tiempo está cerca. Entendamos que Cristo viene pronto. A mí una de las niñas me dice, el pastor enojón, es usted allá todas las fiestas. Bendito Dios. Pero lo hacemos por amor a ustedes, por amor al pueblo de Dios. Quiera Dios que en todas las iglesias se esté hablando de esto, de un día como hoy. Mira lo que decía el Salmo 32 y oramos. Ya les dije oramos 2 veces, la tercera la vencí. Salmo 32, que lo vimos el día miércoles. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. ¿Cuántos, decía la pastora en su oración, cuántas cosas no nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas cosas no nos ha dado el Señor? Alimento, techo, vestiduras.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ya todo fue tirado al mar, ya te perdonaron, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrás para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Por fe. No sé qué practicabas, no sé dónde te metías, pero lo único que sé es que a partir de hoy imposición te fue dada, porque conociste la ley, conociste la palabra de Dios, conociste el mandamiento. Está en ti cumplirlo. Amén. Porque esa es la luz. La luz representa victoria, claridad, pero la luz anuncia la calamidad de los que no la recibieron. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a reflexionar. Quizás usted tenga muchas cosas que poner delante del Señor. Este es un tiempo, abra su corazón, su espíritu y saque todo aquello que no le pertenece al Señor. En el nombre de Jesús, sáquelo. Si tiene que comenzar de nuevo, comience de nuevo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Santo Dios, Santo Padre Celestial, gracias Señor, gracias Padre Santo. Jehová Dios, yo te pido que nos perdones, Padre Santo, por tantas faltas, Señor, que nosotros hacemos, por tantos errores, Espíritu, y tú eres tan bueno y maravilloso. lléname, Señor, Perdónanos, ábrenos los ojos, Padre. con tu Llénanos preciosa de tu unción. amor, de tu Espíritu, Padre Santo. Ven, Y quita de nosotros cualquier Espíritu, espíritu que no sea tuyo, ven. Padre. Límpianos, Padre. Lléname, Límpianos, Señor, restauranos, Padre con Santo. tu preciosa unción. Danos ese discernimiento para nosotros poder entender. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Nosotros somos la luz, somos la sal de esta tierra, Padre Santo. Vivimos acá en el mundo, pero no somos de ellos, Padre. Cada uno de nosotros ya tiene dueño. Cada uno de nosotros somos hijos tuyos, Padre Santo. Así que aleja a estos demonios, Padre. Quítalos de nuestras vidas, Padre Santo. Tenemos que estar en ti, en tu gozo, en tu espíritu, Padre Santo. Vivir para ti, Señor. Llenarnos de tu palabra, Señor. Que nuestros actos, que nuestras palabras, nuestras amistades se gocen de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre. Espíritu, Ayúdanos a apartarnos y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, pero nosotros no estamos con tu listos. poder.
mujeres canten, ven Espíritu.